anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Acompáñenme a orar para que sea el Señor mismo que hable en esta mañana. Padre Dios eterno, necesitamos escuchar, Señor, palabra tuya, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor, y gracias por la Biblia, porque en ella encontramos mucha sabiduría y encontramos tu corazón, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Aquí está nuestra alma y nuestro espíritu. Quita todo tipo de preocupación para poder atender, Señor, a tu palabra. Te adoramos y te amamos porque eres el único digno de toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. A los de acá también, buenas tardes. A los dos, culpa anterior tuve que decirle buenos días, ya estamos mediodía. Gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Hay un tema, una serie que ha empezado a desarrollarse en nuestras iglesias. La serie es Misiones en el Corazón de Dios. Las misiones en el corazón de Dios. Cuando leemos o escuchamos la palabra misiones, ¿en qué nos hace pensar? Misión, no misión imposible. Misiones. Poco salir fuera, ¿verdad? Y poco pensar en la gente de afuera. Es interesante cuando Jesús habla de este tema a los discípulos, le dice: levantad los ojos y ved que los campos están listos para la siega. Levantad los ojos y ved los campos que están listos para la siega. No estaba hablando de campos de cultivo, estaba hablando de la gente. Pero lo primero que le dice es: levanten los ojos. ¿Por qué tiene que decir levanten los ojos? ¿Dónde estaban los ojos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La mirada estaba hacia abajo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Muchas veces nuestra mirada está en nuestros propios asuntos, en nuestros propios quehaceres, en nuestra propia rutina, en lo que hacemos en el día a día, de una forma continua. De tal forma que no alcanzamos a ver más allá de nuestro entorno, de nuestro espacio, de nuestros horarios, de nuestra actividad. Y Jesús dice: levanten la mirada. Empiecen a mirar un poco hacia adelante, un poco hacia afuera. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje. Los campos están listos para la siega. Entonces, Jesús está tratando de atraer nuestra atención, desviar un poco nuestra atención
de nuestros propios quehaceres, que levantemos la mirada, porque en los campos la gente está lista para escuchar el mensaje. Y de eso tiene que ver un poco las misiones. Las misiones tienen que ver tanto de salir, pensar en los demás. Hace 35 años conocí al Señor, allá en la iglesia de Pueblo Libre. Tuvieron gente que llegaron, fueron enviados, gente de otros países, llegaron a Lima, llegaron a la capital a predicar el Evangelio, y mucha gente conoció el Evangelio, entre ellos estaba yo. Pero luego, un grupo de personas somos enviados de Pueblo Libre a empezar una obra en San Martín de Porres, por la avenida Perú. Y un grupo de 35 personas más o menos salen y se empieza la obra en San Martín. La iglesia crece, crece, y luego un grupo de personas son enviadas, salen hacia el cono norte de Callao, Tomás Valle, para empezar una iglesia, para llevar el Evangelio a la gente de este sector. Luego, un grupo de personas de ahí de Tomás Valle salen, son enviados a esta zona del Álamo para que lleven el mensaje a toda esta zona. Y más o menos eso es lo que son las misiones. Gente que llega, gente que es enviada, gente que establece, predica la palabra, y luego esta gente es enviada, sale hacia otros lugares. Luego esa gente de otros lugares crece, se desarrolla y son enviados a otro lugar. Y así, igual nosotros tenemos que pensar, por eso hacia afuera, por eso recalco las palabras de Jesús: levantar los ojos, un poco mirar más allá de nuestra rutina, de nuestro quehacer cotidiano. Y en eso tiene que ver un tanto las misiones. El pasaje que hemos leído, vamos a ver una ciudad. Conquistando mi ciudad es el tema que se ha señalado para este domingo. ¿Cuál es mi ciudad? Acá, el Álamo, ¿verdad? Pero se empieza acá y se mira allá. ¿Cuál es la ciudad que vamos a ver? Del pasaje que hemos leído, para lo cual voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en Hechos 11, porque ese pasaje que ha sido leído es la base para la reflexión de esta mañana. Hay una ciudad que se menciona ahí. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál? Antioquía, ¿verdad? Antioquía es la ciudad. En esta ciudad nace una iglesia. Esta iglesia que nace, luego crece la iglesia, se desarrolla, y esta iglesia que nace y crece, luego se expande, empieza a mirar hacia adelante y empieza a llegar a otras ciudades. Nacimiento, crecimiento y expansión. Tres grandes puntos que vamos a ver en esta iglesia de Antioquía: cómo nace, cómo crece y cómo se expande. ¿Qué es lo que pasa cuando nace? Antioquía es la tercera ciudad del Imperio Romano. En esa época, la primera ciudad era Roma. La segunda ciudad era hacia el sur, por el Nilo, por Egipto, Alejandría. Y la tercera ciudad era la ciudad de Antioquía. Una ciudad muy comercial, poliétnica, muchas naciones, policultural. Era una ciudad donde mucha gente transitaba, hacía comercio, iba, estaba y luego se iba. Y entonces, es en esa ciudad donde nace una iglesia. ¿Y cómo nace? Cuatro cosas veamos en el nacimiento de esta iglesia. Lo primero, el primer versículo que leímos, Hechos 11, 19. Todos estamos ahí, en Hechos 11, 19. Por favor, leamos ahí. Porque lo que pretendo es que usted mismo extraiga la enseñanza desde la palabra de Dios. El verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, ¿y dónde llegaron? Antioquía. Muy bien. ¿Quiénes son los que llegan a Antioquía? Los que habían sido, ¿qué dice el texto? Uy, no me están siguiendo. Esparcidos. ¿A causa de qué? De la persecución de Esteban. Esteban estaba predicando y muere apedreado por predicar. Y entonces la iglesia empieza a salir de Jerusalén. Recuerden que Dios les había dicho, el Señor Jesús les ha dicho que sean sus testigos en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. Se tenían que de su lugar crecer hacia la provincia de Judea hacia lo último de la tierra. ¿Qué sucedió? La iglesia nace en Jerusalén, los apóstoles empiezan a predicar, miles y miles de personas empiezan a conocer al Señor, la iglesia crece, y se sienten cómodos. La iglesia creció, ahí están los apóstoles, reciben la enseñanza continua, y todos los días se reunían en el templo, en las casas, y eran edificados. Y sucede un problema. ¿Cuál es el problema? Que ya están muy cómodos, están en su zona de confort. Y muchas veces el estar en la zona de confort nos adormece. El estar mucho tiempo en una zona de confort no solamente nos adormece, sino que no nos permite crecer, no nos permite desarrollar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Oigan, se han olvidado Judea, Samaria, fuera de Israel. Pero estamos cómodos acá, nos sentimos bien. ¿Qué es lo que hace el Señor? Permite una persecución. Predica Esteban, es apedreado, y la iglesia empieza a ser perseguida. Y entonces, dice este texto, que salieron esparcidos y perseguidos. ¿Cómo se siente una persona que es perseguida? ¿Se siente cómoda? ¿Segura? ¿En peligro? Constante, ¿verdad? Han sido esparcidos, es decir, salen de Jerusalén, no es que salen en grupo, vamos a meter todos a un lugar, vamos, no, son esparcidos, van desconectándose uno de otro, van perdiendo amigos, familiares, trabajos, colegios, y empiezan a ver por su propia vida, porque están siendo esparcidos, van a morir. Son perseguidos. Esta es la gente que llega a Antioquía. Y van a las sinagogas y empiezan a hablar del evangelio de los judíos. ¿Quiénes empiezan a sembrar la palabra en este lugar? Gente perseguida, gente desvinculada de todo su entorno, gente que está pasando crisis, gente que está pasando problemas, dificultades, adversidades. Es esa gente que es sacada por Dios mismo de su zona de confort. Y a veces Dios provoca estas crisis para hacernos recordar qué es lo que tenemos que hacer, para hacernos entender para qué nos ha salvado, para qué nos ha puesto. Y entonces, esta gente es perseguida. Esta gente ha sido desvinculada de los suyos y llega a Antioquía, y lo primero que hacen, van a las sinagogas y empiezan a hablar del evangelio. Esta iglesia nace en un ambiente, en un escenario de persecución. Nace con gente que es perseguida, nace con gente que está en crisis. Y muchas veces las crisis son las grandes oportunidades que Dios tiene para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos avanzar. No tengamos temor a las crisis, porque estas crisis son guiadas por el Señor y tienen un propósito. Un padre hace mal con sus hijos cuando le evita toda clase de dificultad, cuando el padre resuelve sus problemas y no deja que ellos empiecen a resolver sus problemas. Les hace un daño tremendo. Y entonces, de repente para el padre esa situación no es nada, pero para el niño sí es una gran cosa. Pero ese niño tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que madurar. Algunas veces pongo este ejemplo: un niño de 12 años que crece con papá y mamá. Papá, necesito mis zapatillas. Toma, hijo, tus zapatillas. Papá, quiero necesito mis zapatillas. Toma, hijo. Papá, no vamos a pasar. Toma, hijo. Papá, toma, papá, toma. Ya ni bien, papá, no es, toma. Otro niño de 12 años, tal vez que vive con su mamá nada más y sus hermanitos menores, y tiene que salir a la calle a lavar carros, tiene que salir de repente a vender caramelitos para llevar algo a su casa. De repente va a las pollerías y le pide un poquito, regalen su pollito, su papita para llevar a sus hermanitos menores. Dos niños de 12 años. Uno es hijito de papá y de mamá,
que abre la boca y todo le da. Otro es alguien que tiene que salir a la calle a buscarse. Pregunto, ¿cuál de los dos madura más rápido? El niño de la calle, que enfrenta problemas, que enfrenta responsabilidades, ¿verdad? Ese madura más rápido. Sabe lo que es una crisis, sabe lo que es un problema. Se equivocará, por supuesto. Se tropezará, claro, pero va aprendiendo. Y a veces Dios nos pone en crisis, en dificultades, para ir aprendiendo, para ir madurando, para ir conociendo, para ir saliendo más allá de nuestra zona de confort. La iglesia de Antioquía nace por gente que es perseguida, gente en crisis. ¿Pero qué más? Dice en el verso 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Había entre ellos, ¿quiénes? Unos que dicen, varones. ¿Dice sus nombres? ¿Cómo se llamaban? No dice su nombre, ¿verdad? Dice su origen, Chipre. Son gente anónima, gente con problemas, gente cuyos nombres no están en la historia, pero sí están escritos en el libro de la vida. No había líderes. Pablo, Bernabé llegan después, cuando ya la iglesia está formada. No hay grandes hombres, no hay grandes nombres. Gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Gente que había estado congregando en Jerusalén, gente que había escuchado la palabra de Dios, ahora a causa de esta crisis tienen que salir de Jerusalén y llegar a tierras que no eran suyas, como extranjeros. Y ahí entendieron, Dios me dio un encargo de predicar la palabra. Pero como me sentía muy cómodo y yo no quería abandonar mi comodidad, pues Dios no se olvidó del encargo. De repente nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha encargado y nos adormecemos y nos olvidamos. Y Dios dice, despierta. Y me encargo. Y entonces el Señor nos va a remover. Y entonces esta gente sale, gente cuyos nombres no conocemos. Y así empieza la iglesia del Señor, con gente no conocida, sin grandes hombres, sin grandes nombres. Con ellos Dios empieza a hacer la obra en Antioquía. Nace con hermanos anónimos. Pero hay un tercer elemento que vemos en el verso 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hacen? Anuncian el evangelio, predican el evangelio. El tercer elemento, primero, gente perseguida, dispersa, desvinculada de los suyos. Segundo, gente anónima. Tercero, gente que está dispuesta a predicar la palabra. La predicación. Recuerden lo que la Biblia dice: a Dios le ha placido salvar a la gente por la locura de la, ¿recuerdan qué? ¿De la qué? Predicación. La predicación. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron a predicar. Y la predicación es irreemplazable. Nada puede reemplazar a la predicación. Ni una película, ni una cantata, ni una actividad, nada, absolutamente nada reemplaza la predicación. Porque a Dios le ha placido, le ha agradado. Queremos agradar a Dios. A Dios le ha placido la predicación. Y entonces la gente empieza a predicar la palabra tal cual es. Porque la palabra trae fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra. La salvación viene por el oír la palabra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra tal cual es. Dice el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Cuando a la leche le quitamos algún nutriente, algún alimento,
lo adulteramos. Cuando le echamos agua y le añadimos, lo adulteramos. Y tenemos que predicar el Evangelio tal cual es. Tenemos que predicar la cruz, tosca como es, así. La cruz no necesita ser barnizada, no necesita que le echemos brillo, no necesita adornos. Tenemos que predicar la cruz de Cristo. ¿Puede ser tosco? ¿Puede doler? Bueno, pues Jesús lo hizo así. Cuando Jesús predicaba, ¿qué le decían a los suyos? Señor, dura es tu palabra. La gente se va, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Ay. Voy a bajar las demandas, voy a suavizar el mensaje. ¿Dijo eso Jesús? Jesús dijo, quieren irse ustedes, también pueden irse. Jesús no estaba dispuesto a bajar las demandas. Y tenemos que predicar el Evangelio tal cual es. El Evangelio que al pecado le llama pecado, no le llama error, no le llama equivocación, no le llama enfermedad. Porque si el pecado fuera una enfermedad, pues vamos a la farmacia, compramos medicina y atacamos el pecado. Tenemos que predicar el Evangelio que llama al arrepentimiento del pecado, a abandonar el pecado, a apartarse del pecado. Tenemos que predicar el Evangelio no adulterado por el humanismo que se introduce, donde la gente está predicando en función a la gente, que no se vaya a ofender, que le agrade algo a la gente. Voy a hablarle algo que le guste a la gente. El Evangelio tal cual es. Muchas cosas están adulterando el Evangelio, no solamente el humanismo, el positivismo. El profeta Isaías decía del pueblo, todo es hinchazón, toda es podrida llaga, desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo está enfermo. Los profetas predicaban así, por eso eran apedreados. No estaban predicando en función de que si le va a agradar a la gente o no. Ellos decían, Jehová ha dicho así, y decían lo que Dios dijo. Claro que no le agradaba a la gente, por eso que apedreaban a los profetas. Pero tenemos que predicar el Evangelio tal cual es. El positivismo se ha introducido en las iglesias. El positivismo que hay que ver todo lo bueno. Todo está podrido, la gente peca, fornica, adultera, salen embarazados, jóvenes. Es extraordinario, todo está bello, todo es hermoso, todo es maravilloso. El positivista ve así. El profeta dice, todo es hinchazón y podrida llaga. Y necesita arrepentirse de su pecado, necesita abandonar el pecado. Tenemos que predicar el Evangelio que llama a arrepentirse, a abandonar el pecado. Porque cuando se predica el Evangelio que Dios es bueno, claro que sí, que Dios quiere bendecirte, claro que sí, y solamente nos quedamos ahí, ¿qué va a pasar? Gentes, decenas, centenas, miles, decenas de millares vienen a las iglesias y solamente escuchan que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios quiere bendecirles, pero no abandonan su pecado, viven una doble vida. En la iglesia una conducta fuera otra, y empiezan a crecer, empiezan a asistir, a involucrarse en actividades. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están construyendo, edificando sobre la arena encima. No están poniendo cimientos. Y para poner cimientos, Jesús dice, hay que cavar, hay que ahondar, hay que quitar tierra, hay que quitar piedra, hay que crear un vacío para luego poner el cimiento. ¿Qué pasa si ponemos el cimiento encima del piso? ¿Y lo que construimos permanecerá o se caerá? Para poner cimiento hay que quitar cosas. Si no se quitan, la gente empieza a construir encima. Y es por eso que decenas de miles entran a las iglesias y decenas de miles se van. Esta iglesia nace con la predicación de la palabra de Dios. Pero hay otro elemento más que se ve en el nacimiento, en el verso 21. ¿Qué dice en el verso 21? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor. ¿Qué estaba con ellos en Antioquía? La mano del Señor. Verso 23. Bernabé cuando llega, cuando llegó, ¿qué cosa vio? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando Bernabé llega, Pablo todavía no llega. Cuando Bernabé llega, ¿qué es lo que ve? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. ¿Vio un gran líder? ¿Vio un gran pastor? ¿Vio un gran hombre de Dios? ¿Qué vio? La mano del Señor y la gracia de Dios. Yo por todos lados donde voy hablo de la iglesia y Cono Norte Cañón. Y lo que tengo que decir, lo que Dios está haciendo es por la gracia de Dios. No es obra, no es producto, no es esfuerzo, no es estrategia de ningún hombre. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver. Bernabé, un hombre maduro, un siervo de Dios que vio. No vio líderes, no vio nombres, no vio personas. Vio la gracia de Dios. La gracia de Dios. Que la mano del Señor estaba con ellos. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver. Porque cuando empezamos a ver personas, idolatramos a las personas. Y cuando empezamos a idolatrar a las personas, empezamos a cegarnos y no nos damos cuenta de lo que pasa. Esta iglesia nace por la mano del Señor, por la gracia del Señor. Y la gracia es un regalo, es un don, no solamente inmerecido, sino contramerecido. Es algo que Dios nos da, a pesar de que no lo merecemos, nos da lo opuesto a lo que merecemos. Y entonces se empieza a manifestar la gracia de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios. Esta iglesia nace con gente perseguida, desvinculada de los suyos. Esta iglesia nace con gente anónima. No hay grandes hombres, no hay grandes personajes. Hermanos, esta iglesia nace por la predicación de la palabra de Dios. Y esta iglesia nace por obra, gracia y poder de Dios. Para que nadie se atribuya la gloria que le pertenece a Dios. Para que nadie pretenda decirlo directamente o presentarlo indirectamente, escondidamente: yo soy el hombre o yo soy la mujer. Hermanos, no hay grandes hombres de Dios. No existen grandes hombres de Dios. Lo que existen son hombres débiles, limitados, por los cuales Dios opera, Dios trabaja, por su gracia y por su poder. No hay grandes hombres de Dios, hermanos. Porque los grandes, los que creemos que son grandes hombres de Dios, son hombres pecadores como nosotros, con limitaciones, para que no pongamos nuestra mirada en los hombres, sino en el Señor. 4 elementos que se ven en el nacimiento de esta iglesia: hombres perseguidos, dispersos, hombres anónimos, hombres que predicaron la palabra de Dios, pero por sobre todo esto, la mano del Señor guiando, la mano, el poder de Dios manifestándose, la gracia del Señor dando todos los recursos necesarios para el nacimiento de esta iglesia. Bien, nace la iglesia. Lo que nace, ¿qué debe pasar en forma natural? Lo que nace, crece. ¿Cómo crece esta iglesia? Ojo, cuando no crece, probablemente no ha nacido. Los papás, los mamás saben cuando han tenido un bebé. ¿Qué hace el bebé? Llora. ¿Y por qué llora? Quiere su leche, ¿verdad? Tiene hambre, necesita. Cuando no llora el bebé, puede pasar un bebé días sin llorar por su leche. Si no llora, ¿qué pasa? Está mal o está muerto. No tiene necesidad de comer.
Entonces, ¿cómo crece? Veamos el verso 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. La palabra trae vida, trae salvación, pero la palabra misma no solamente trae vida, sino mantiene, sostiene esa vida. Pedro dice, desead como niños espirituales recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios. Pero dice, congregaron allí. ¿Qué significa congregar? La gente empezó a congregar. Habían aprendido en Jerusalén todos los días en el templo y en la casa. El congregar es sentirse parte de alguien, parte de un cuerpo. Ojo, ojo, oído. Sentirse parte de. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo donde los miembros se necesitan unos a otros, ¿verdad? Yo quiero comer, necesito mis manos, necesito mi boca, necesito mi dentadura. Los miembros se necesitan unos a otros. Más de 50 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se lee esta expresión, los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros, etcétera, etcétera. Está hablando de una interrelación, donde nos necesitamos todos unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene, se sienta, se escucha y se va? No se siente parte de. Puede reunirse, pero no se siente parte del cuerpo de Cristo. No tengo que ver con nadie. Yo vengo, me siento, escucho y me voy. Ya se acabó. No me siento parte de nada. ¿Cómo interactúo con los demás? Se congregaban y enseñaban la palabra de Dios. Necesitaban recibir y dar palabra de Dios. Esta iglesia crece porque nació por la palabra, pero también debe crecer por la palabra, ser enseñada. Y esa palabra va a ser de bendición. ¿Cuándo? ¿Cuándo es de bendición la palabra de Dios? ¿Cuándo va a ser alimento que nos nutra, que nos haga crecer? Si a mí me ponen un jugoso loco saltado, lo veo, ¿me alimentó? ¿Me nutrió? ¿Sí? ¿Que viéndolo me alimenta? Y si, qué rico, ¿me alimentó? ¿Cuándo va a ser eso alimento? Cuando lo como, lo mastico, lo digiero, mi sistema digestivo, mi sistema circulatorio va tomando todos los nutrientes y los esparce, los lleva por todas partes de mi cuerpo. Cuando eso forma parte de mi cuerpo, ahí puedo decir, me alimentó. ¿Cuándo la palabra de Dios va a ser alimento para mí? Cuando lo escucho. Cuando esa palabra de Dios es parte de mi vida, parte de mi hablar, parte de mi relacionarse con los demás, parte de mi conducta, cuando esa palabra de Dios es parte de mi vida, entonces ahí puedo decir, fue alimento para mí. Me nutrió esta palabra, me alimentó, me fortaleció. Esta iglesia crece por la enseñanza de la palabra. Pero cuando esa palabra es recibida, es aceptada en nuestra vida, forma parte de nuestra vida. El segundo elemento, en el verso 23, dice, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La fidelidad al Señor. Les dice que permanezcan, la palabra es permanecer, constancia. Ya eran fieles, continúen siendo fieles. No, el permanecer es opuesto a la intermitencia, se prende y se apaga, se enciende y se enfría. La exhortación que reciben, permanezcan, sean constantemente
fieles. Lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué les estaba diciendo? La palabra sé fiel hasta la muerte es permanezcan siendo fieles, continúen siendo fieles. La fidelidad, no una causa, no una persona, la fidelidad al Señor. Cuando somos fieles al Señor, vamos a ser fieles por consecuencia al resto. La fidelidad les exhortó a que permanezcan fieles al Señor. Este es otro elemento que permite crecer, la fidelidad al Señor. Donde uno es fiel al Señor, en las buenas y en las malas. Recuerden las bodas, las promesas en las bodas. Prometo estar contigo, prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud, en la abundancia. Pues la iglesia dice, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo es el esposo. Y la iglesia va a ser la esposa. Como iglesia nosotros, fieles a nuestro Señor. La fidelidad al Señor, que se expresa de diversas maneras, es un elemento que hacía crecer esta iglesia. Un tercer elemento, vean 11:24. Hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Vean el verso 28. Y levantándose uno de ellos, un profeta llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. ¿Por medio de qué ejercía su don este profeta? Por medio del Espíritu. Capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé. ¿Quién es el personaje que estamos viendo aquí? Bernabé era hombre lleno de qué? Del Espíritu Santo. Ágabo, el profeta, daba a entender la palabra de Dios por medio del Espíritu. ¿Quién pide por Saulo, por Bernabé, para enviarlos a las misiones? ¿Quién dice apártemelo? El Espíritu Santo. ¿Por qué crece esta iglesia? Es una iglesia que se sujeta, que es controlada, guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Esta ilustración la uso mucho y creo que grafica el ser lleno. ¿Qué pasa cuando una persona está llena de alegría? Se ríe de cualquier cosa, de cualquier tontería se ríe, ¿verdad? Se siente feliz, está llena de alegría. ¿Qué pasa cuando una persona está llena de cólera? ¿Qué es lo que expresa? Amargura, de repente levanta la voz, empieza a agredir, o física o verbalmente, se irrita, es lo que le llaman mecha corta, rapidito se enciende y explota. ¿No aguanta? El que está lleno de cólera empieza a manifestar las evidencias de lo que le está llenando. ¿Qué pasa cuando alguien está lleno de miedo? Se siente nervioso, no sabe qué hacer, se le turba la razón. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? El estar lleno de algo significa que eso que nos llena nos controla. Como el miedo empieza a controlar a las personas, las hace poner nerviosas, las hace no entender las cosas, las hace no ver claramente las cosas. O cuando la ira, el enojo, la cólera empieza a llenar a la persona, hace que estas personas se manifiesten agresivamente. O cuando el miedo empieza a llenar, a controlar la vida de la persona, las hace inseguras. Ser llenos del Espíritu significa déjate controlar por el Espíritu de Dios. Sométete al Espíritu de Dios. Sométete a esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Era una iglesia, crece porque es una iglesia que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. No anduvo en base a sus propios criterios, no anduvo en base a su propia experiencia,
No anduvo en base a sus propios conocimientos, no anduvo en base a su propia soberbia, se vio y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Cuarto elemento del crecimiento, verso 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién, a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Recuerden que la iglesia crece en medio de persecución, pero no había líderes. Bernabé llega, enviado por Jerusalén, llega a Antioquía y ve la gracia de Dios, ve el poder de Dios. Y dice, acá yo necesito ayuda para guiar, para pastorear a esta iglesia. ¿Qué hace? Va a Saulo y a Tarso y busca a Saulo y lo trae. Bernabé era maestro, Bernabé era discipulador. Discipuló a Pablo, discipuló a Juan Marcos. Pablo era maestro, era evangelista y llegaba a multitudes. Uno tenía el ministerio de los individuos y el otro tenía el ministerio de las multitudes. Y necesitaban complementarse. Bernabé sabía que no podía solo y llama a Saulo. ¿Cuál es este cuarto elemento? Trabajo en equipo. No es obra de una sola persona. El cuerpo es un conjunto, es un equipo de miembros donde todos nos necesitamos unos a otros. Un equipo sano no tiene celos. Uy, voy a traer Saulo y él me va a opacar. Ya la gente me ha empezado a mirar. La gente ve que yo soy el líder acá. Lo traigo a Saulo y de repente me hace sombra. Bernabé no tuvo ningún problema, porque no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en la necesidad de la persona. Lo triste es cuando empiezan a haber celos ministeriales, y esto se ve mucho por todo lado. Bernabé no tuvo problemas. Y Bernabé sabe que tenía limitaciones, sabe que no podía ver todas las cosas. Un libro de liderazgo cristiano dice, el líder sabio busca gente que sepa por qué. El líder sabio busca gente que piense no necesariamente igual que él. Este libro decía, si un equipo, los 10 piensan iguales, 9 están de más. ¿Qué significa eso? Hermano, alguien puede ver de este lado la caja, otros pueden ver de este lado la caja, otros pueden ver de este lado la caja, otros pueden ver de este lado. La suma de todos enriquece. El líder que es sabio va a querer tener gente que piense de esta manera, que vea de esta manera lo que yo no alcanzo a ver. El líder que no es sabio va a pretender que mira todo solo. Hermanos, no hay un hombre que sea como Dios, que conozca todas las cosas. Todos adolecemos de algo, tenemos limitaciones, y por eso Bernabé buscó formar un equipo. El trabajo en el equipo. Y esto es lo importante. El pensar, el mirar de un lado y el otro que mira diferente del otro lado, no es que este se oponga a este. Este está complementando a este. La idea es de complementarse. Y esto es lo que se hace en las empresas, lo que se hace en las familias. Nadie es Dios, ¿eh? Nadie sabe todas las cosas. Y nos necesitamos unos a otros. Cuando Dios creó la pareja, al hombre y la mujer, al hombre le dotó de cosas que la mujer no tenía, y a la mujer le dotó de cosas que el hombre no tenía. ¿Con qué idea? ¿De competir o de complementarse? Complementarse, esa es la idea. El trabajo en equipo es algo que hizo que esta iglesia creciera. Entonces, 4 cosas que hemos visto en el crecimiento de la iglesia: crece por la enseñanza de la palabra de Dios, por la fidelidad a Dios, por la obra del Espíritu Santo y por el trabajo en equipo. Muy bien, la iglesia nace
La iglesia crece. El último elemento que viene, la expansión. Cuidado, porque hay iglesias que nacen y crecen y se quedan ahí. Se adormecieron. No vieron más allá de las cuatro paredes. Y el propósito de la iglesia no es implementarse en número nada más. Tiene que madurar, tiene que multiplicarse, tiene que expandirse. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, pero cuando era adulto ya pensaba como adulto. La diferencia entre un niño y un adulto, uno que es bebé y uno que ha madurado, el niño normalmente es egoísta. Este es mío, yo quiero para mí, yo. Todos sus pronombres son en primera persona. Todo yo, mío. El niño, pues. El adulto, cuando uno ya crece, madura. Los papás, cuando tenemos hijos, ¿para qué trabajamos ahora? Los hijos. Pensamos en los hijos. Ya no pensamos en nosotros. Que tengo sueño, no, yo era el bebé, hay que atenderlo. No quiero trabajar, ya me cansé de trabajar, sí, pero ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién va a pagar los estudios? Empiezo a pensar en los demás. Necesitamos expandir, necesitamos madurar, necesitamos salir más allá de nuestro status quo, más allá de nuestra zona de confort. Hermanos, la madurez no tiene que ver con cuántos años uno tiene en la iglesia. Puede tener 10, 20 años. La madurez no tiene que ver con cuántas actividades realizas en la iglesia. Podemos ser como María, como Marta. La madurez no tiene que saber con cuántos versículos de la Biblia tienes memorizados en tu cabeza. La madurez tiene que ver con cuánto de esa palabra se aplica en tu vida. Cuánto obedeces a la palabra de Dios. Cuánto esa palabra es parte de tu vida, de tu accionar diario. Cuántas decisiones tomas en tu vida en base al consejo de la palabra de Dios. Eso es madurez. No es tiempo, no es actividad, no es conocimiento. Hay personas que pueden tener un año en la vida cristiana y son más maduras que gente que tiene años en la iglesia. Necesitamos crecer, desarrollarnos, expandirnos. ¿Y cómo se expande esta iglesia? En el verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Interesante, cuando Pablo va a un lugar, primero iba a las sinagogas, hablaba con los judíos. Pero luego, el siguiente paso, el verso 20, pero había entre ellos, en el mismo grupo, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Judíos, griegos. Y 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número, una multitud, creyó y se convirtió. Empezaron a predicar a diferentes tipos de personas, porque el evangelio es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Pablo llegó a Macedonia, llega a la casa de una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, una mujer empresaria, comerciante de clase alta. Le predica el evangelio. Toda su familia se convierte. Al salir de esa casa, se encuentra con una mujer de espíritu de adivinación, que era explotada por sus amos. Y cuando Pablo ve a esa mujer, la libera, le hace libre de ese espíritu demoníaco. Y ahora ya no puede adivinar, se le va la ganancia a los amos. Los amos, en vez de alegrarse porque ha sido liberada de la mujer, denuncian a Pablo. Y Pablo se va a la cárcel. Pablo lleva el evangelio a una mujer explotada, a una mujer esclavizada. Llega a la cárcel, Pablo lleva el evangelio al carcelero, a un hombre rudo, de diferentes niveles sociales, diferentes personas. Pablo va llevando el evangelio a uno, a otro, diferentes clases sociales, diferentes tipos de personas. No está seleccionando. No es como a veces nosotros, voy a hablarle a fulano porque me cae bien. Yo quiero hablarle a ella.
O como a veces jovencitas quieren llevar el evangelio a jovencitos porque les agrada y luego acaban haciendo otras cosas. O jovencitos que quieren hablar el evangelio a jovencitas, seleccionan sus víctimas. Esta iglesia empieza a hablar el evangelio a diferentes tipos de personas, sin discriminar a nadie. ¿Cómo se expande? Otro elemento de su expansión, el verso 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Antioquía está a 400 kilómetros por encima de Jerusalén, al norte de Jerusalén. El testimonio de esta iglesia traspasó las fronteras. Antioquía era una ciudad extranjera, no era de Israel. El testimonio de esta iglesia es conocido en Jerusalén, 400 kilómetros más allá. Y en ese tiempo 400 kilómetros era una distancia. No había aviones, no había esos bus cama, no había internet, no había chat, no había WhatsApp, no había nada de esas cosas. Y la distancia era bien considerable. Pero el testimonio de esta iglesia llegó hasta allá. Pero en el 26, miren el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El testimonio de ellos en Antioquía era también conocido en Jerusalén, abajo, 400 kilómetros. Es decir, un mismo testimonio aquí y otro mismo testimonio allá. Un tipo de vida, un tipo de conducta aquí, en estas cuatro paredes, y otro tipo de conducta afuera. No hay doble vida. Es fácil ser hermanito, hermanita en estas cuatro paredes. ¡Qué hermanita, qué lindo, qué amable! Hay jóvenes que vienen y se trepan a poner cosas, a micros, todo, y en su casa no quieren ni prender la cámara. Muchas veces usan la iglesia como un escapismo, porque si acá están dispuestos a hacer muchas cosas, la pregunta es: ¿por qué no en su casa? Doble conducta. Esta iglesia se expande por su testimonio, es eficaz. Cuando Pablo llega a Listra y ve a Timoteo, dice que Timoteo tenía buen testimonio en Listra y en Derbe y en otras ciudades. Integridad, la misma conducta, el mismo testimonio en casa, en la congregación, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, donde nos movamos. La conducta, el testimonio es el mismo. No hay doblez. Por eso esta iglesia se expande. Tercer elemento, miren Hechos capítulo 13, Hechos 13, 4 dice: entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios. El 14, miren el 14, verso 8. En el 14, 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Cojo de nacimiento, fue sanado. Predicaba la palabra, sanaba a la gente. Hechos 11, volvamos a Hechos 11. El verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron?
cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hay una necesidad, la gente tiene hambre en Jerusalén. ¿Qué hacen? Empiezan a recolectar conforme a lo que tenían y envían socorro. No enviaron a la hermana socorro, enviaron socorro, enviaron ayuda. Miren, 3 cosas que vemos: enseñan la palabra, sanan, ayudan a los que están en necesidad. El evangelio integral. La Biblia dice: y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios está interesado en todo nuestro ser, no solamente en la parte espiritual, no solamente en la parte eclesial. Dios está interesado en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Hay mucha gente que tiene problemas en su corazón, en su alma. Viven con amarguras, viven con culpabilidad, viven humillados, viven marginados. El cuerpo. De repente la Biblia dice: no todos tenemos el don de sanidad. De repente oramos por un enfermo y no se sana. De repente se empeora y hasta se muere. Pero ¿qué podemos hacer cuando alguien está sano? No tengo el don de sanidad. Pues ¿cómo le ayudo? No tengo mucho, me junto con 2, 3. Vamos a comprarle la receta. Vamos a comprarle su medicina. Está en casa. Vamos a su casa, vamos a ayudarle. Vamos a cocinarle, vamos a lavarle su ropa, vamos a atenderle estos días mientras está enfermo. Atender a los enfermos. Necesidades del alma. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía el flujo de sangre 12 años enferma? ¿Cómo era considerada esta mujer? Inmunda. No podía tocar a nadie, no podía acercarse a nadie. Cualquier cosa que tocaba lo convertía en inmundo. Se sentía marginada, se sentía humillada por la gente. Pero ella decía: si tan solamente tocare su manto seré sana. Y ella se abrió paso, rompió todo prejuicio y empezó a abrirse paso entre la multitud y tocó a Jesús. Jesús dice, hace una pregunta, parece obvia, parece tonta, pero tenía una razón. ¿Quién me ha tocado? Dice. Pedro está y dice: Señor, todos te aprietan, y tú estás preguntando quién te ha tocado. Pedro no entendía por qué Jesús estaba haciendo esa pregunta. Esta mujer se sentía marginada, humillada. ¿Cómo se sentiría cada uno de nosotros si la gente nos humilla, nos margina? Inmundo eres tú. ¿Nos sentiríamos bien? ¿Qué habría en nuestro corazón? De repente amargura, enojo, resentimientos. Tenía que sanar su alma. Por eso Jesús hace la pregunta: ¿para qué? Para que ella se manifieste, para que todos vean que ya está sana, ya no es más inmunda, es integrada a todos, ahora es parte de todos, está limpia. Dios necesitaba no solamente sanar su cuerpo, sanar su alma. ¿Cuánta gente abriga en sus corazones culpabilidad, resentimientos, enojos, iras, que muchas veces pasan meses, años y transfieren a los hijos esos enojos, esos resentimientos, esas culpabilidades? Necesitan ser sanados en su corazón. Esta iglesia llevaba el mensaje integral. No solamente predicaba, enseñaba, le sanaba, atendía sus necesidades. Ese es el mensaje, es lo que hacía Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba los cuerpos, le daba de comer. No solamente era la responsabilidad eclesial, no solamente nuestra responsabilidad estaba en las actividades que se hacían en una congregación. Y a veces: ¿por qué no has venido? Tienes que venir, se exige. Y nunca le preguntan: ¿por qué no has venido? ¿Estabas enfermo? De repente estaba enfermo, de repente tenía un padre y una madre enferma que tenía que atender. El interés es integral de parte de Dios, porque Dios quiere santificar espíritu, alma y cuerpo. No solamente la parte espiritual, no solamente la parte eclesial, el evangelio integral, las diversas áreas de la vida. La misión de esta iglesia era integral. Vamos acabando. Capítulo 14, verso 26. Capítulo 14, verso 26.
24, verso 24, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Quiénes se encomendaron a Pablo y a Bernabé para la obra? La iglesia de Antioquía. Regresen a Antioquía desde donde habían sido encomendados, desde donde habían sido enviados. Es decir, la iglesia envió, por la guía del Espíritu Santo, envió a Saulo y a Bernabé. 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. ¿Qué es lo que hacen Bernabé y Saulo? Empiezan a rendir cuentas a la iglesia. Empezaron a referir lo que Dios había hecho. ¿Y yo por qué tengo que dar cuentas a alguien? No era la actitud de ellos. La iglesia me envió, respeto la autoridad de la iglesia, y si me envió, tengo que regresar y dar cuentas de lo que he hecho. ¿Para qué me ha enviado la iglesia? Había respeto a la autoridad de la iglesia. El 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La iglesia los acoge nuevamente, la iglesia se hace cargo de ellos, la iglesia se responsabiliza. Y entonces hay una relación, iglesia y misiones y misioneros. La iglesia los envía, ellos van, regresan, rinden cuentas y la iglesia los acoge, los atiende, se hace cargo de ellos. Respeto mutuo a la autoridad. Y por último, 13, capítulo 13, 1 y 2. Y con esto terminamos. Si no terminamos, me tiran piedras, están en la yuta. Yo les digo porque sé que no hay piedras allá. 13, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijeron al Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, ¿qué hicieron? Habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Enviaron los mejores hombres que tenían, Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Cuando nace esta iglesia, recuerden, nace con gente anónima. No hay grandes hombres, no hay grandes nombres, no hay grandes líderes. Hombres anónimos, hombres que sufrían, hombres en crisis. Esta iglesia entendió que no depende de hombres. El Espíritu Santo dice: sepárenme a Saulo, sepárenme a Bernabé, porque los voy a enviar. No, no te vayas, ¿cómo nos vas a dejar? ¿Se pusieron a llorar? Dignaron, oraron y los enviaron. Porque la iglesia no depende de hombres, depende de Jesucristo. Los hombres están de paso. Y Dios los puede enviar o se los puede llevar también. Los hombres son solamente instrumentos temporales. Son como un lapicero que lo utilizamos, se acaba la carga, cambiamos la carga o cambiamos el lapicero y seguimos escribiendo. Esta iglesia envió lo mejor, no escatimó. Una iglesia generosa que dio lo mejor que tenía. Por eso esta iglesia se expandió. No envió a los que no servían. No envió: este no sea molestoso, vamos a castigarlo, vamos a enviarlo a Pumbo. Envió lo mejor que tenía. La iglesia, hermanos, Antioquía, nace, crece y se expande, se desarrolla. ¿Cómo nace? Con gente perseguida, dispersa, gente en crisis. ¿Cómo nace? Con hermanos anónimos, sin grandes hombres, sin grandes nombres, gente anónima, común y corriente. Nace por medio de la predicación de la palabra de Dios, que trae vida. Y nace no por obra ni estrategia de ningún hombre. Lo que vieron fue la mano del Señor y la gracia del Señor operando.
es obra de Dios, no es obra de hombres, la iglesia. No le pertenece a ningún hombre. Pero esta iglesia no solamente nace, crece. Y crece por la enseñanza de la palabra, se nutre de la palabra. No solamente escucha, sino la aplica. ¿Recuerdan Job? Todo lo que pasó a Job. ¿Sufrió? ¿Alguien le puede explicar? Nadie. Hasta que Dios le dice: Job, tranquilo, tú te callas, yo voy a hablar. Y Dios le empezó a hablar a Job, hasta que al final Job ya no resiste más, se rinde y Job dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es el conocimiento de Job de Dios? De oídas. Y hay gente que en las iglesias conoce a Dios de oídas, de lo que el predicador dice, de lo que el maestro dice, pero ellos no tienen una relación personal con Dios, no escuchan a Dios en una forma personal, siempre de oídas, de lo que fulano dice, de lo que sultano dice. Esta iglesia crece por enseñanza, crece por la fidelidad a Dios, crece por la guía del Espíritu Santo, se dejan guiar, y porque trabajan en equipo. Nadie se cree mayor ni mejor que nadie. Todos son complementarios, todos se necesitan. Y esta iglesia se expande porque no selecciona a las personas, empieza a predicar a todas las personas, sin excepción, sin discriminar. Su testimonio es eficaz, no hay una doble vida, no hay una doble conducta. Tanto en Antioquía como en Jerusalén les es conocida la misma conducta. Creen que se expande porque su visión es integral. No solamente están preocupados por el lado espiritual o eclesial, están interesados por su cuerpo, por su alma, por todas sus necesidades. Predicaban, enseñaban, enviaban ayuda a los necesitados. Se expandía porque había un orden, un respeto a la autoridad. Eran enviados, retornaban, rendían cuenta, la iglesia los acogía nuevamente. Y se expanden porque dan lo mejor que tienen al Señor. Decíamos al principio, esto tenemos que aplicarlo no solamente para la iglesia. La iglesia está compuesta de personas, sino para nosotros mismos. La iglesia nace, crece y se expande. La primera pregunta que yo tengo que hacerme: ¿he nacido? Estoy recordando hace 15 años un evento para 10,000 pastores y misioneros. Billy Graham predicando, Franklin Graham, su hijo, Luis Palau predican. Hay pastores y misioneros, líderes. ¿Y saben lo que hacen? Predica un mensaje de salvación. ¿Qué? Pues sí, no, pastores y líderes. Predica un mensaje de salvación. Y lo que menos esperaba, esa gente, algunos de ellos empezaron a hacer su decisión. Hay gente que puede asistir a las iglesias y aún puede estar sirviendo sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido de sus pecados, llevando una doble vida. Y la primera pregunta que tengo que hacer es: ¿he nacido de nuevo? El bebé que nace llora, desea como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Pregunto: ¿deseo esta palabra cada día? ¿O esta palabra la llevo a casa, la dejo ahí y permanece cerrada hasta el siguiente domingo? ¿Puedo pasar varios días sin alimentarme? Cuidado, no nos engañemos, porque el que nace llora por su comida, desea comer. El que está muerto, le pones platos, ni lo va a comer, porque no siente la necesidad de comer. El que está vivo siente la necesidad de alimentarse. Primera pregunta para partir, y tengo que ser honesto conmigo mismo, honesto con el Señor. No tratar de engañarme, sería triste engañarme a mí mismo
Y más triste todavía, me la creo. El gran pecado del hombre. ¿Cuál es el gran pecado del hombre? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. El gran pecado del hombre es haber no dado lugar a Dios con su vida. Pero de aquí, Señor, déjame vivir a mí como a mí me parece. Porque en base a mi propia experiencia, a mi propio conocimiento, a mis propios criterios, déjame vivir así. Tú no tienes que ver nada. Ya es suficiente con que vaya a congregar y a dar por ahí algo. Ese es el gran pecado. Y de ese pecado se derivan todos los demás pecados. De ese pecado de no tener a Dios en nuestras vidas es donde tomamos decisiones y nos equivocamos. Y nos equivocamos en la vida, trayendo dolor, muchas veces vergüenza, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Porque no le hemos dado lugar al Señor. Cuando Jesús nació en Belén, no había lugar para Él. No había lugar para Él. Nadie tenía un lugar para Jesús. Todo está lleno. Y así la gente tiene llena su vida de tantas actividades. Su agenda está llena. No tiene lugar para Dios. Ese es el gran pecado. Ese es el primer mandamiento. Contra el primer mandamiento es el gran pecado. Y de ahí viene el resto de pecados. Y a veces nosotros, cuando tratamos a una persona, empezamos a tratar el pecado. Uno de los pecados, sin darnos cuenta del gran pecado, donde está el problema, donde está la raíz realmente. Y es en esta mañana, yo quisiera invitar, si hubiera alguien que quiere ser honesto con Dios, que quiere ser sincero con Dios, decirle: Señor, yo aún estoy en ese gran pecado. Siendo honesto, tú no tienes parte de mi vida, Señor. Siendo sincero, he preferido toda la vida dejarme guiar por mí mismo, por mi conocimiento, por mi experiencia, por mi trayectoria, por mi soberbia. Y si en esta mañana quiero decirle: Señor, quiero pedirte perdón. Probablemente no he nacido de nuevo, Señor. Y quiero llamar a eso la salvación. Si alguien esta mañana sabe que Dios no ha tenido lugar en su vida y quiere decirle: Señor, ven a mí, porque hay lugar. Quiero arrepentirme de esta forma de vida que he tenido, separada de ti. Si alguien esta mañana quiere decirle eso al Señor, póngase en pie, que quisiera orar por usted. Dios te bendiga. Quiero que entienda bien, mi llamado es a ser honesto con el Señor. Y si Dios no ha tenido lugar, no tiene lugar en su vida, no ha nacido de nuevo, preséntese delante de Dios. Dios te bendiga a ti por ahí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero hacer el último llamado en el nombre de Jesús. Si usted sabe que necesita presentarse delante de Dios, necesita de Dios, póngase en pie ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Otra vez, el llamado es a salvación. No a consagración, es salvación. Padre, te doy gracias por estas personas que se presentan delante de ti. Conoce sus corazones, conoce sus vidas, conoce su honestidad con la cual se presentan delante tuyo, Señor. Te ruego por sus vidas, toma sus vidas, Señor, bendíceles, empieza a guiarles, Señor, a tomar control de sus vidas.
que ellos puedan humillarse delante tuyo y dejarse guiar por ti, Señor. Padre, pongo sus vidas en tus manos conforme ellos lo manifiestan así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento. ¿A cuántos ha bendecido la palabra en esta mañana, hermano? Dale un aplauso al Señor fuerte en esta mañana. Gloria a Dios.